Buenos días a todos, todavía son buenos días. Dios los bendiga en gran manera y reciban un saludo de parte del pastor Carlos Olivares y Berta Olivares. ¿Sí? Hay una serie que el pastor Arturo comenzó ya hace poco más de un mes. ¿Se recuerdan la serie? Avívanos, ¿verdad? Avívanos. Entonces, acompáñenme en sus Biblias a Efesios 5:14. Por favor. Vamos a leer este pasaje. ¿También lo proyectan aquí en la pantalla? Muy bien, perfecto. ¿Ya están ahí? Amén. Voy a comenzar a leerlo. Dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Acompáñenme a hacer una oración. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, avívanos por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted revisa mi celular, tengo 4 alarmas. ¿Por qué 4 alarmas? Porque se me dificulta despertarme. Tengo una alarma a las 4 de la mañana, tengo otra a las 4:15, tengo una a las 4:20, tengo una a las 4:30. ¿Quién da más? ¿Alguien más tiene más de 4 alarmas? ¿Quién da 5? 6. Yo tengo 4 porque las 2 primeras se me hace difícil escucharlas. Así que hay personas que les cuesta despertar, como su servidor. Hay quienes solo ponen una y son dichosos porque se levantan a la primera. Tienen el don de levantarse. Hay otros que ponen una y la posponen cada 3 minutos, cada 5 minutos. Somos muy diferentes. Hay otros que de plano no escuchan las 4, las 5 que pusieron. Todos en su casa la escuchan, su mamá, su hermano, hasta el vecino la escucha, menos usted, menos yo. ¿Cuál de estas personas somos nosotros? ¿Los que a la primera, los que ponemos más, o que de plano te tienen que levantar? Oye, ya pasaron todas tus alarmas y no te has despertado. ¿Cuántas puso hoy usted para despertar y levantarse y venir a la iglesia? 2, 3, 4. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero podemos poner todas las alarmas, 2, 3, 4. Pero si en nuestro interior no hay una preocupación, diga preocupación. Si yo no tengo una preocupación, si yo no tengo una responsabilidad, diga responsabilidad. Si no tengo una responsabilidad por levantarme a cierta hora, o un motivo importante, motivo, diga motivo. Preocupación, responsabilidad, motivo. Si no hay algo esto, yo puedo poner todas las alarmas. Hasta puedo poner la alarma del claxon de un tráiler y aún así no me voy a despertar. Así que dígale al de al lado, píquele y dígale: ya despiértate, ya despiértate. Dígale, muévalo si ahí lo ve que ya se empezó a dormir. Entonces esta serie se llama Avívanos. Y el tema es un pábilo que humea. Un pábilo es una mecha de algodón que están en las velitas, pero no está encendida, ni está apagada, ni está completamente apagada. Humea. Quiere decir que aún tiene la posibilidad de ser encendida. Un pábilo que humea, para los que están anotando, de la serie Avívanos. El propósito de esta enseñanza es escudriñar por medio de la palabra de Dios la raíz en el interior de nuestro corazón, del por qué no nos podemos avivar, por qué somos como un pábilo, una mecha
que humea, no nos podemos encender o no se enciende. Vamos a descubrir a través de la palabra de Dios, de nuestra vida, por qué no me quiero despertar, pero poder cambiar. Conocer el origen de nuestro corazón, de esa falta de preocupación, esa falta de responsabilidad, esa falta de iniciativa o interés, motivo, para despertar y levantarnos de entre los muertos, para que Jesucristo nos alumbre allí en el interior de su corazón, y todo por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, más cortante, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra ahí hasta el tuétano, hasta las coyunturas, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que vamos a ver una serie de historias en la Biblia que nos van a dar cuenta de somos un pábilo que humea, no nos podemos encender, o realmente estamos avivados. Y si me acompaña allí en su Biblia a Primera de Reyes, vamos a ver una historia muy interesante que parece que Dios se puso, acomodó el escenario. Ahorita va el escenario aquí en la congregación, porque va a quedar muy interesante con el pasaje, la historia que vamos a aprender. Así que no se duerma y preste toda su atención, porque es muy hermoso aprender de la palabra de Dios. Son perlas que Dios nos dice que son para sus hijos. A lo mejor usted le regala cosas valiosas a sus hijos, a su hija, un collar, unos aretes, unos zapatos, cosas valiosas. Y si usted es verdaderamente una hija de Dios, un hijo de Dios, Dios le va a regalar una perla, así que no la desperdiciamos. Ya están ahí en Primera de Reyes, no le dije el capítulo 18, versículo 20. Ahí hay una historia sobre Elías. Así que si nosotros somos un pábilo que humea, una mecha que no nos podemos entender, ¿por qué? Es probable porque no tenemos conocimiento del Dios verdadero de la Biblia. ¿Ya están ahí en el versículo 20? El contexto es de que Israel del norte estaba en idolatría. El pueblo de Israel estaba adorando a Baal, un falso dios, por medio de Jezabel y Acab, que permitieron esa idolatría, esa adoración, dejar al Dios vivo. Y por causa hubo hambruna y sequía. Así que el pueblo de Israel dudaba, claudicaba, dice la palabra de Dios, en dos pensamientos. Si servimos al falso dios Baal o seguimos al Dios verdadero de la Biblia. Ese es el contexto. Así que Elías le dijo a Acab que convocara a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. ¿Ha leído ese pasaje? Muy bien, lo vamos a ver más a detalle. Que los reuniera a todos, porque iba a haber una manifestación asombrosa de Dios, del mismo Dios que es su Dios, que es mi Dios. Así que hubo una manifestación asombrosa de Dios. Y vamos a leer. Estaban ahí en el monte Carmelo los 450 profetas de Baal y de Acera, y todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel reunido. Y Elías vamos a leer ahí en el 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan ¿qué? Fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y le dijo: invocad ustedes a vuestros dioses, y yo invocaré al Dios que les sirvo, al Dios Jehová.
El 24, y el Dios, si ves en mayúsculas, y el mayúscula, el Dios que respondiere por medio de fuego, ¿ese qué? Sea Dios. Y al pueblo le pareció bien, no se me hace mal, vamos a ser testigos de algo asombroso. Vamos a seguir leyendo. Entonces se reunieron y empezaron los profetas a preparar su buey, lo despedazaron, lo pusieron sobre leña. Dice el 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Ahí estaban ya con ese acuerdo que había hecho con Elías. Y desde la mañana hasta el mediodía diciendo, imagínense esa escena, Baal, gritándolo, respóndenos. Pero que no había ni voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando, estaban saltando cerca del altar que habían hecho. El 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba, gritaba en voz alta. Dice, griten en voz alta, quizás sea Dios, porque Dios es. Quizás está meditando en modo de burla. Gritarle, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez está dormido y hay que despertarle. Porque Elías tenía una gran seguridad del Dios que servía. Y ellos seguían clamando, imagínense, y saltando alrededor. Y dice que se sajaban sus brazos como lo hacían antes, de manera que chorreaban. ¿Se imagina esa escena? Eso solamente los hacen los brujos. Ellos seguían haciendo eso, clamaban a grandes voces, Baal, respóndenos. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero ¿qué? No hubo ¿qué? Ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces Elías, que estaba seguro, le dijo al pueblo, vénganse, reúnanse conmigo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus e hizo un altar, lo restauró. 32, versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, pero él quiso hacer algo diferente. Dice que hizo una zanja alrededor del sacrificio de su toro, de su buey, lo despedazó, lo puso sobre la leña, pero no puso fuego. Y aparte hizo una zanja, se tardó ahí haciendo la zanja, en que cupieran 2 medidas de grano, más o menos como 15 litros. 15 litros para que cupiera ahí 15, más o menos 15 litros. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, aparte, quería mostrar la grandeza de ese Dios a todo el pueblo. ¿Y qué dijo? Llenad ¿qué? 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto. O sea, aparte de que no iba a haber fuego, que por parte de Elías, les dijo a los demás, traigan 4 cántaros y las derramaron sobre el holocausto. Imagínenselo. Imagínense que aquí hay una gotera, ¿verdad? Todo el holocausto. Y sobre la leña, no solamente el holocausto. Ha intentado encender la leña húmeda, imposible, difícil, porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Y dijo, no nada más 4 cántaros, ¿hacedlo qué? Otra vez. Y otra vez lo hicieron, o sea,
que si estaba húmedo, pues lo remojaron todavía más. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Entonces fueron 12 cántaros de agua. De manera que el agua corría alrededor del altar, como aquí en Casa de Oración Ocotlán. Ve, le digo que Dios preparó. Fíjese sus pies debajo de esta. Dios por algo puso este pasaje. Cómo Dios prepara, porque le habla, es un Dios vivo, como en aquella época. Entonces, mejor escenario no podemos estar. Están como esos cines de 4K. ¿Ha ido a los de 4K? Que hasta así en la película aparece que avientan, que llueve, hay rociadores de agua. O si sale fuego o humo en la película, huele a ese humo, es interesante. O si es en un avión, pues el asiento se mueve. Está genial. Dios nos puso el escenario como en la época de Elías. Así que ya lo habían hecho 3 veces, derramarlo. De manera que, ¿qué pasó? 35, que se llenó esa zanja en la que cabían 15 litros. No 1 litro, no, se llenó la zanja. Mire cómo nosotros estamos encharcados. Imagínelo también en aquella escena. Dice, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo hizo una oración. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No fue la idea de Elías llegar a ese acuerdo con los profetas de que el Dios que respondiese con fuego, ese sea Dios. Y al pueblo le pareció bien, está excelente. Dios se quería manifestar de una manera poderosa para que su fe no humeara, para que su corazón no humeara, sino se avivara con el fuego de Dios, con el fuego de su palabra. ¿No es su palabra como fuego? Dice Dios, y como martillo que quebranta la roca. Así que estaba orando Elías y le dice que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Así que estamos en la misma escena. Imagínense que nosotros somos ese altar con la zanja aquí alrededor y estamos empapados de agua. Imposible para nuestro razonamiento, difícil para que la madera se encienda, difícil. Pero ¿qué pasó? El 38, ¿están ahí? ¿Me ayuda a leerlo? ¿Qué dice? Ahí, imagínense que de repente llegue un fuego, nos consume a todos, pero consume toda el agua que está aquí en sus suelos, que está aquí en el escenario, en el altar, perdón, y la lame, es decir, la deja como si hubieran trapeado, como si no hubiera llovido. Sucedió. Fue tanto el asombro que el 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Con esa misma intensidad, cuando leemos la palabra, debemos de asombrarnos. Pero si somos un pábilo que humea, que no se enciende, no hay asombro de lo que hace Dios. Puede estar hablándote varias veces, puede estar diciéndose: ese es el peligro. Pero si no hay asombro del Dios de la Biblia en tu vida, no tienes esta misma reacción que ellos.
El pueblo se asombró por la manera en que se manifestó Dios y dijeron: Jehová es el Dios. No tuvieron duda, dejaron de dudar, dejaron de tener en el mundo un pie y otro en la iglesia. No, se comprometieron, despertaron. ¿Cuán más asombro puede ser el caer fuego del cielo y ser testigos de lo que hicieron unos y de los que hicieron otros? A lo mejor dijeron: no, ya lo llenó con agua el pueblo. Dijo: no, Elías ya lo llenó. No, mejor vámonos. Estaban claudicando. Pero cuando Dios se manifestó, descendió fuego del cielo y lamió, fue cuando se dieron cuenta, se avivó su fuego, su espíritu, su fe. Y nosotros también necesitamos asombrarnos con cada obra portentosa que hace Dios cuando leemos la Biblia. Cuando llueve, qué hermoso, hermano. Estuve escuchando que tuvieron que cambiar el horario a más temprano porque hacía mucho calor. Si estuvieron orando, sepan ustedes que Dios ya respondió sus oraciones. Ya hasta nos puso aire aclimatado, aire acondicionado de Él. No tienen ustedes que invertir en aires acondicionados. Ya Dios se los manda de la lluvia. No es una bendición la lluvia, no es una obra portentosa. Asombrémonos y digámosle a Dios: tú eres Dios, tú respondes. No seamos como el pueblo, casa de Ocatlán, no sean como el pueblo de Israel que pedían codornices, carne en el desierto, que cuando les mandó Dios en su misericordia, todavía ellos se quejaban, todavía ellos se quejaban, todavía ellos se quejaban. Dios les ha mandado lluvia, preciosa lluvia. Denle gracias, gracias al Señor. Dad gracias por todo, porque esa es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Así que al asombrarnos de lo que Dios hace, se aviva nuestro corazón y decimos: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Pero si no hemos conocido aún el Dios de la Biblia, al Dios que metió animales en un arca, al Dios que abrió el mar en dos, al Dios que alimentó a su pueblo desobediente por 40 años, al Dios que abre ríos en la sequedad, al Dios que creó el universo, al Dios que le regaló una salvación tan grande, al Dios eterno, alto y sublime, todopoderoso y omnipotente que mora en nuestro interior, en la tercera persona de nuestra Trinidad. Si no nos asombramos al Dios que hace maravillas, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que de su testimonio de conversión, al Dios que restaura vidas, cambia matrimonios, levanta muertos, sana enfermos y hace descender el fuego, como en esta historia. ¡Wow! Si no pasa eso, no nos asombramos, vamos a seguir así, como esa mecha que nos enciende, que solo humea. Así que leamos y conozcamos más a este Dios verdadero de la Biblia para avivar nuestro corazón. Y cada vez que leamos la Biblia, digamos: Jehová, tú eres Dios, tú eres Dios. Wow. Tal vez su corazón, su vida no se enciende porque está dormido, o porque le hace falta este conocimiento del Dios verdadero, o también porque no queremos despertar, no queremos avivarnos. ¿Por qué? Porque hay un pecado todavía en nuestras vidas. Y vamos allí. Vamos a Isaías ahora, Isaías 6, si me acompañan. Isaías 6. A partir del 1. Tal vez no, podemos ser un pabilo humeante porque no queremos dejar nuestro pecado. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Muy bien, aquí dice el visión y llamamiento de Isaías. Dios se manifestó de una manera asombrosa a Isaías. Le dije que íbamos a ver varias historias e íbamos a descubrir por medio de la palabra por qué falta despertarnos, avivarnos, la raíz, lo profundo.
El 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió el rey Usías. ¿Qué debe de morir en nosotros, hermano? ¿Qué debe de morir primero en nosotros para despertarnos, para levantarnos de entre los muertos y avivarnos ese pábilo que humea? Primero hay que ver, analizarnos por medio de la palabra que es necesario que muera. Porque aquí Isaías dijo: en el año que murió vi yo al Señor. Para poder ver a ese Dios de la Biblia, a ese Dios de lo imposible, debe de morir primeramente ese pecado. Y ese pecado que lo hace ser esclavo. Sí, a lo mejor no está en una cárcel y está ahí encerrado, pero es esclavo. Usted ya está siendo esclavo de su pecado. Y Dios no quiere que usted sea esclavo, porque ya se le presentó la palabra a Jesucristo, el Hijo, que si Él nos libertare, seremos completamente libres. Libres. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vi yo, y se imagina esa escena que estaba ahí Isaías. El Señor lo vio sentado en un trono alto. Tal vez ustedes de los que leen otras cosas y no leen la Biblia, algún manga, alguna historieta, tiene un póster pegado en su cuarto de alguien ficticio. ¿Te gusta algún superhéroe y tienes como fondo de celular? Y lo tienes como fondo de celular. Y cuando lees y escuchas estas cosas, como Isaías, que vio al Señor y sus faldas llenaban el templo. El 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 4, y los quiciales de la puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y se lo está imaginando, así como puede leer así las historietas, el manga. Usted tal vez puede ser una persona así y leer todo esto, lo que dice la Biblia, le puede parecer extraño. Dice: ok, pero permítame un consejo: dele a Dios una oportunidad. Dele a Dios una oportunidad y crea lo que está leyendo, como cree que ese superhéroe de su historia, de esa historieta que es ficticia. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y nos hace mostrar esas intenciones, esos pensamientos. Nos corrige, nos educa, nos disciplina, nos enseña. Así que aquí estaba Isaías y había muerto en él todo pecado. Y pudo ver al Señor sentado en su trono, imagínelo, y sublime. Y esos ángeles, serafines, que con sus dos alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, y tomando en su mano un carbón, ¿cómo dice? Encendido. Lo tomó y se dirigió hacia Isaías, tomando del altar con unas tenazas. Dice Isaías: y tocando con él, o sea, el carbón encendido, mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que hasta que no nos limpiemos del pecado, veremos la grandeza de Dios y nos producirá algo en nuestro interior, una llama que se enciende,
que nos haga clamar como Isaías. Como Isaías clamó cuando vio eso, cuando vio la inmensidad del Dios Santo que estaba ahí y que los serafines cantaban uno a la otra, decían: Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y Isaías dijo: ay de mí. Él reconoció su pecado, su condición, y estaba frente al alto y sublime. Dijo: ay de mí en el 5, que soy muerto, porque habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Hasta que limpiemos nuestra vida del pecado, se empezará a encender nuestro corazón, porque clamaremos como Isaías y necesitaremos el perdón del Señor. Y si en su corazón está teniendo este deseo, este anhelo, en primera de Juan 1:9 dice, primera carta de Juan 1:9 dice: entonces confesemos nuestros pecados y Dios nos limpiará de toda maldad, porque Dios es bueno, porque Dios quiere que estemos confiados, con una fe viva, palpable en la fe, que si estoy pasando esta necesidad, voy a clamar a mi Dios y Él me va a sacar de esta situación, que si no sé qué hacer, Él me mostrará el camino que debo seguir, dice Salmo 32:8. Así que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpiará de toda maldad y tendremos limpios nuestros corazones y comenzaremos a avivarnos, porque su carbón encendido de la palabra tocó nuestro interior y nos fue quitada nuestra culpa y limpio nuestro pecado. Ya no tendrá un corazón avivado el que no confiesa su pecado y se aparta del mal, pero el que lo confesare hallará misericordia. ¿Ok? Tal vez usted ya se limpió de su maldad. Tal vez usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero aún así hay algo que le cuesta, como que avivarme más, entregarle más mi vida al Señor. Puede ser adulto, puede ser joven, y hay otra cosa, otra raíz, algo que debemos descubrir en nuestro corazón que nos está limitando a encender esa mecha que humea. ¿Y cuál es esa? El entretenimiento y el ocio. Y todos pasamos por ahí, ¿verdad? Con tantas redes sociales. Pasamos muchísimo tiempo en las redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube, y no solamente viendo predicaciones, sino ahí en los shorts, ¿no? En los shorts. ¿Qué pasa? En los reels. Hay hambre más en nuestro interior por las redes sociales que por la palabra de Dios, y eso está haciendo que tu fe se apague, humee, no se avive. Hay más sed en nosotros, y me incluyo, hermano, porque la palabra es para mí también, de entretenernos que de la sed de aprender de la palabra de Dios. En Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, Casa de Oración Ocotlán, Orlando, aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Tanta guerra, tanta necesidad, tanta hambruna. Los tiempos son malos. El amor de muchos se está enfriando, incluso de la propia iglesia del Señor. Y la maldad se está multiplicando. No dice aumentando, multiplicando. ¿Ok? Usted dice: yo no cojeo de esa parte, tengo dominio propio, aprovecho bien mi tiempo. Pero ¿qué tal que no se aviva porque no hay un interés de entrar en el reino de los cielos? Y vamos a ver otra historia, la tercera, en Mateo 25, si me acompaña allí.
Acuérdense, estamos descubriendo por qué no nos podemos avivar por medio de la palabra, porque la palabra nos enseña cuál es la raíz, el origen. 25, Mateo 25 en el versículo 1. Entonces, otra razón es porque no hay interés, mi hermano, no hay en nosotros un interés de entrar al reino de los cielos. Y para ello vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Hay una apatía en nuestro corazón, no hay interés ni preocupación. Y en un inicio preguntaba, si ponemos todas las alarmas, pero no hay una responsabilidad por levantarnos, por despertarnos, no hay un motivo, una razón que valga la pena, voy a seguir durmiendo. Y eso es falta de interés, eso es falta de preocupación. Y si estamos viviendo esos últimos tiempos, la guerra ya está ahí contra el pueblo de Israel. Oiga, si fuera otras guerras allá en otros países, pero es el pueblo de Israel, el reino de las tinieblas contra el pueblo de Dios. Y la Biblia nos testifica en muchas profecías que su pueblo estará de esa manera. Y están ellos esperando al falso Mesías, ¿sí? Que los restaurará, que traerá esa paz. Pero el Mesías ya vino a nuestro corazón, ya vino allí. Pero ¿qué dice? Lo rechazaron. Y aún a nosotros tenemos a ese Mesías por medio de la palabra. Y ya es de nosotros recibirlo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y luchar, mi hermano, luchar con esa falta de interés, esa preocupación. Porque depende nuestra vida, si fuera, no sé, otra cosa, pero depende su eternidad, mi eternidad. ¿Ha pensado en su eternidad? ¿Ha pensado en todos los años que vivirá en el Señor? ¿O ha pensado en todos esos años que no vivirá en el Señor? Si quiere seguir desobedeciendo y estará en el infierno. ¿Se ha quemado un segundo en el sartén cuando está calentando las tortillas? ¿O le ha salpicado aceite a su mano? Duele. Imagínelo cada minuto, cada segundo, cada mes, cada año, eternamente, en un sufrimiento. Pero si usted no lo cree, viva tranquilo. Pero un día despertará y estará allí. Espero no sea su caso. Por eso dice la palabra: despiértate tú ahora que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué estamos compartiendo? ¿Noticias? ¿Leyendo el periódico? ¿Memes? Estamos leyendo la palabra de Dios, la única que nos llevará a esa eternidad y ya es suya. No seamos como estas 5 vírgenes. Ya está ahí en el pasaje, que no tenían interés, no les preocupaba entrar al reino de Dios. Ya estaban a la puerta. Nosotros estamos a la puerta de que venga el Rey de Reyes, el Rey majestuoso, el Rey alto y sublime, cabalgando en las alturas. Por nosotros, por usted, por su iglesia, por mí. No hay que quedarnos. ¿Se quiere quedar? ¿Se quiere quedar todavía batallando en sus problemas, en sus situaciones? Es su decisión. Es su decisión. Siempre la palabra nos dice: el que cree, el que me siga, nos da una libertad del Señor. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Ya están ahí, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes, 5 de ellas con lámparas encendidas y con aceite. Lo estoy resumiendo. 5 de ellas insensatas, sin aceite en sus lámparas. Dice el 5: y tardándose el esposo, tal vez tengamos por tardanza la venida del Señor, pero Él no se está tardando. ¿Llegó tarde a su vida? Usted puede pensar que sí, porque, ay Señor, cometí este pecado, tuve estas consecuencias, me hubiera gustado conocerte desde un principio. Pero el Señor no llega tarde. Dice la palabra que llegó para resucitar a Lázaro, su amigo Lázaro, su amigo.
Si el Señor es nuestro amigo, no llega tarde. Si Jesús está en su vida, no llega tarde, no llegó tarde a nuestras vidas. Él nos hace saber que en su perfecto momento Él nos llamó. Nos compartió del Evangelio y tuvimos esa gran oportunidad de escucharle a tiempo. A tiempo. Y ahora estamos aquí escuchándolo a tiempo. Así que estaban esperando al esposo porque tardaba. Estas 10 vírgenes cabecearon y estaban todas durmiéndose. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Imagínense una trompeta en el cielo y ángeles que vengan por nosotros en las nubes y nos junten con Cristo para vivir para siempre allá en las moradas celestiales. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las 5 insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta, ya no hay más, ni tocando. Vinieron las de pábilo humeante sin aceite, porque no estaban preparadas, no habían sido sabias, estaban a la puerta, estaban en los últimos momentos de que el esposo llegara, como en nuestros días. Mas fueron insensatas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Palabras muy difíciles, que Dios nos ayude a no recibirlas en aquel día. No os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que probablemente nosotros no tengamos ese interés como las 5 vírgenes. No tenemos esa preocupación: el Señor tarda, voy a ver mi serie en Netflix, clic, le pongo. Voy a salir de viaje, si hay que se encarguen los de la iglesia. No voy a tener comunión con el Señor, que al cabo ya me salvó, voy a descuidar mi santidad. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Los serafines que cantaban: Santo, santo, santo. Y yo estoy también medido en esta misma santidad. Así que si no tenemos esta preocupación, no tenemos el deseo ni las ganas, nuestra mecha de algodón no está encendida y es un pábilo que humea, porque no nos preocupamos en entrar al reino de los cielos. Ya estamos a punto de que el Señor venga y seremos arrebatados ¿se escucha? En un abrir y cerrar de ojos, rápido, en un instante. A lo mejor va a decir: Señor, déjame arrepentirme en el último momento. Los que chocan en la carretera, los que se accidentan, ¿tendrán tiempo para arrepentirse? Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día que podamos ponernos a cuentas con el Señor y encendernos. Ya vimos que Dios es un Dios imposible, que aún en la condición más seca, más húmeda, más deplorable por el pecado, más sucia, Él puede hacer grandes obras, porque no quiere que seamos una mecha que se está extinguiendo, que deje de entrar al reino de los cielos, esa eternidad de justicia, de paz, de gozo. ¿O acaso usted disfruta vivir aquí? ¿Ha escuchado la vida de sus abuelos, de sus padres mayores? Yo sufrí mucho, hijo. Cásate con alguien que sea de Dios, que ame a Dios. Cuídate de las envidias. ¿Por qué le aconsejan ellos?
Porque Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Yo, Orlando, quiero vivir todo este tiempo en aflicción. Jesús nos promete un cielo nuevo y un cielo nuevo y una tierra nueva en el cielo por toda la eternidad, por toda la eternidad. La eternidad es infinita, infinita. Aquí vivimos en la tierra 70, 80 años, los más robustos, dice la palabra, y gloria a Dios, pero más genial sería sin tener achaques, ¿verdad? Para los hermanos adultos que sufren enfermedades. El pecado trajo eso, la desobediencia. Pero en un principio no era así. Jesús quería que desde el huerto viviéramos para siempre. Y nos promete lo mismo, pero ahora en el cielo, un lugar donde ya no hay llanto ni tristezas. ¿Usted quiere estar allá? Yo sí. Así que no haya un desinterés, una apatía. Estamos allí a la puerta. Jesús viene pronto. Tengamos nuestra mechero, nuestra vida encendida. Y ahorita vamos a ver cómo la voy a encender. Estamos viendo, acuérdense, las razones, los motivos. Como ese doctor como el doctor que no le sana la dolencia, va a la raíz. ¿Por qué ocurrió la dolencia? Va ahí a lo profundo, al origen de la enfermedad, por medio de la palabra. Tal vez usted también no se enciende por temor, por cobardía, por falta de ese valor de temor. Y vamos a 2 de Timoteo 1, 6, 7, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene cada consejo para nuestras vidas, para cualquier circunstancia de nuestras vidas. Se hace viva, es obsoleta. Perdón, es vieja, mas no obsoleta, Es antigua, mas no obsoleta. Es decir, sigue teniendo los mismos resultados como lo tuvieron en el tiempo que fue escrita. Porque es de un Dios vivo, un Dios que hace maravillas. Ya está ahí en 2 de Timoteo 1, 6 al 7. Aquí el joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, tenía temor y su fuego se estaba apagando, como el de alguno de nosotros nos incluimos. Y Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, le dijo: por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Que avives el fuego del don de Dios que está ¿en dónde? En usted, está en mí, está dentro de nosotros. Ese fuego, ese deseo de decir yo quiero venir a la iglesia, ese deseo de quiero venir a alabarle al Señor, a cantarle, a que Dios me hable. Si no puedo los miércoles, el domingo. Si por la lluvia, cualquier cosa, en la transmisión, en su casa, abriendo la palabra, recordando un versículo, en sus anotaciones que hizo de entre la semana o del domingo. Y viene ese deseo, se está avivando su corazón. Dice, por la imposición de las manos de Pablo. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si tenemos temor, es nuestra responsabilidad avivar nuestra fe. Dios ha puesto en nosotros el poder, el amor y el dominio propio. Avivarnos nuestra fe confiando en el Señor. Cuando usted lea la palabra y diga, si Dios hizo eso en la vida de Ruth, si Dios hizo eso en la vida de Esther, si Dios hizo eso en la vida de Israel, de Jacob, si Dios hizo eso en la vida de María, si Dios hizo eso en la vida de Josué, de cada uno de los personajes que vemos en la Biblia, también Dios lo hará en su vida. Porque Dios no cambia, Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros no nos avivemos, Él nos quiere avivar. Porque Él es fiel, porque Él es su hijo, porque somos su hijo.
Y Dios como padre quiere lo mejor para su hijo. Así como yo sé que usted con su nieto, con su hijo, con su sobrino, quiere lo mejor para él. Orando y esperando sus promesas, es como vamos a dejar el temor y nos vamos poco a poco a encender esa mecha que Dios quiere. O también pasa que por una decepción, un rechazo, y somos seres humanos y hemos recibido rechazos, decepciones, heridas. Aquí mismo dentro de la iglesia, uno no quisiera de su hermano, de esa persona que usted compartía secretos de su familiar, y ¡ouch! Recibió una herida en su corazón, en su fe, y de ese fuego encendido en su corazón, de su primer amor que quería servir al Señor, que pudo haberle dicho al Señor: yo te quiero servir con todo mi corazón, que le entregó al Señor: yo te voy a entregar todo. Pero algo pasó. Hubo un roce con alguien, una herida, un rechazo, vio a alguien, la vida de alguien, lo desanimó. Ese fuego encendido que estaba en usted se fue disminuyendo, se fue apagando, se fue convirtiendo en un pábilo que humea, en una mecha, como cuando está una vela encendida y usted le sopla y nomás se ve el hilito del humo, no está completamente apagada. Hay un experimento, un paréntesis, hay un experimento en el que inténtelo, y es lo que Dios va a hacer hoy con nosotros. Hay un experimento y inténtelo usted. Apague una vela así en un lugar que no haya mucho viento, la enciende, la apaga, y es un mito que sale, vuelva a encender el humo. No sé si ha visto ese video o lo ha experimentado, ha hecho ese experimento. Me estoy dando a explicar. Enciende esa vela, usted la apaga y se ve un hilito, un cordón de humo. Si usted enciende el humo acá arriba, es impresionante cómo el fuego desciende y vuelve a encender la mecha. Por eso Dios me daba este tema, un pábilo que humea. No está completamente apagado, no está completamente encendido, está como en un intermedio. No está ni frío ni caliente, está tibio. Pero ese fue el paréntesis. Hágalo en su casa, les dejo esa tarea, o véanlo en internet. Pero eso sucedió en tu vida, querido hermano, estimado hermano. No somos piezas mecánicas, no somos instrumentos, robots, como para vivir sin imperfecciones, sin hacer defectos. No somos robots, somos seres humanos que fallamos. Y esa persona que le causó esa herida, esa decepción, ese rechazo, usted debe de entender que debe de poner sus ojos en Cristo, en el autor y consumador de su fe. Jesús fue el único que estuvo ahí en la cruz, muriendo por usted. Sí, fue doloroso porque quería a esa persona. Sí, a lo mejor dijo, me traicionó y le confié cosas, y fue apagando y disminuyendo su corazón, su fuego. Las pruebas y dificultades, esas heridas, se le hizo una herida y ya no quiere avivarse como en un principio. Así que le decía al Señor en un principio: yo te quiero dar mi vida, yo quiero ir y predicar a las naciones y tú vas conmigo. O esa pareja que usted se encontró le decepcionó. Es doloroso. Y se fue disminuyendo su fuego. Y dice: ¿y ya para qué?
Me va a pasar lo mismo si voy a esa otra iglesia. ¿Qué caso tiene otra vez? ¿Qué caso tiene otra vez confiar? ¿Para qué confío en Dios si va a suceder lo mismo? Va a pasar eso con ese hermano, ¿no? Está poniendo sus ojos en el ser humano. Y dice ahí la palabra que poniendo nuestros ojos, Hebreos 12:2, usted es cristiano, no es un mariano, no es un pedriano, no es de fulanito, no es seguidor de sutanito, como para poner ojos en esa persona. Si usted es cristiano, Hebreos 12:2 dice, ponemos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tal vez está esa herida. Usted perdone y ponga sus ojos en Jesús y vuelva a encender el fuego, como en un principio. También otra razón por la que se está apagando nuestro fuego es porque desconocemos que Dios prefiere a alguien caliente que alguien caliente y no frío. Apocalipsis 3:15 al 16 dice ahí, me voy a ir un poquito más rápido, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es decir, no estás ni encendido ni estás completamente apagado, estás en un término medio. Y son palabras del Señor. Porque cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es difícil palabras estas. Entonces usted puede ignorar de que al Señor le gusta alguien vivo. Cuando usted pone el asador para esa carne, que a lo mejor al rato va a andar comiendo en un asador, si las salchichas ahí, pone un carbón encendido, la leña que está ahí al rojo vivo, la pizza que ahí se mete a hornear, que esté ahí todo para que se cosa bien, el fuego a la llama, el fuego de la llama del gas, lo más posible para que hierva, o hasta el agua caliente, no sé, ¿verdad? Que se despelleje, se me caigan los pelos, ¿verdad? No sé, al Señor también le gusta alguien caliente, no tibio, no tibio. ¿Por qué? Mateo 24:12 nos dice, porque la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Toque al de su hermano, toque a un lado a su hermano el hombro. ¿Está frío o está caliente? ¿O está dormido? Todavía. ¿Está frío o está caliente? Pero tibios no. A lo mejor no nos avivamos porque desconocemos este pensamiento de Dios. La Biblia registra, vamos al Salmo 119, vamos a leerlo completo. Vamos al Salmo 19, de un ejemplo de un pábilo avivado, una mecha que estaba encendida. La Biblia registra de un salmista que su mecha humeaba, como el de nosotros, porque también desaprovechó mal el tiempo, no conocía del Señor, pero tuvo heridas, tuvo temores como nosotros, porque los escritores de la Biblia son semejantes a nosotros, tuvieron errores y el Dios misericordioso estuvo ahí. Wow. Esa es la grandeza y la misericordia de nuestro Dios humilde, que se inclina y se mira y ver nuestra condición espiritual. Porque si usted lee, creo que en la carta de la Odisea, que le dice, tú eres rico, tú eres, te vistes bien y más cosas, pero en tu espíritu eres pobre. Entonces Dios nos vio en esa condición y misericordiosamente nos extendió de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de que no teníamos salvación, de que no teníamos esperanza. Y Él, que es rico en misericordia, nos salvó y nos perdonó. ¡Wow! ¡Qué precioso!
Así que este salmista tal vez batallaba también como nosotros en querer encender y se estaba apagando. Y querer encender por las dificultades y apagándose. Pero ¿qué hizo él? Los voy a leer rápido por cuestiones del tiempo. Él clamó a Dios, o más bien para no leer todo el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia. Clamó a Dios para avivar su fuego. Dice en el Salmo 119, 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Él quería ser santo y dijo, avívame en tu camino. En el versículo 154 de ese mismo Salmo, dice, defiende mi causa y redímeme. Le estaban haciendo injusticias y él decía, vivifícame con tu palabra, dame vida, avívame. En el versículo 25, abatida está el polvo, está mi alma. Estaba triste, deprimido y seguía clamando, vivifícame según tu palabra. En el versículo 156, muchos son tus misericordias. Pensaba en las misericordias del Señor y decía, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Seguía clamando. En el versículo 40 del mismo Salmo 119, he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Expresaba su amor, su anhelo por los mandamientos de la palabra de Dios. No por esa serie, no por esos videojuegos, no por todas esas cosas. Su anhelo del salmista, él entendía que debía de aprovechar bien el tiempo. Y decía, vivifícame en tu justicia. Salmo, versículo 107, afligido estoy. Estaba triste, tal vez por una herida, por una situación difícil, como nosotros podemos estar. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Porque su palabra es la única que nos da ese avivarnos. Versículo 149, oye mi voz conforme a tus misericordias, oh Jehová. ¿Y qué dice? Vivifícame conforme a tu juicio. Jeremías también tenía un fuego en su interior que no pudo sufrir. Había un fuego intenso, como ese fuego que usted dice, y tengo que compartirle a esa persona, pero es que es una palabra, y es que si no se va a ir al infierno. Y ahí está, pero Señor, o a veces dile, háblale. Y ahí está, no Señor, pero Señor, y está ahí ese fuego intenso. Esto es lo que dice mi palabra. Y está ese fuego en su corazón que no puede sufrir hablar la palabra. Que ve a sus amigos en esa condición, a sus compañeros de trabajo, a su pareja. Está en esa situación y usted hay un fuego en su interior. Háblale, ora, intercede, doblamos rodillas. Lo produce la palabra de Dios y debemos de clamar. ¿Cómo dejamos de ser un pábilo que humea? Clamando como un salmista. Si está notando, número 1, clamando como un salmista para no enfriarnos, porque dentro mismo de la iglesia podemos enfriarnos. Dos, ¿cómo podemos dejar de ser un pábilo que humea? Juntándonos con otros hermanos encendidos, avivados. Así como un carbón o leño se apaga estando lejos. Lejos se saca de la fogata, se saca de ahí del asador el carbón y se apaga muy fácilmente. Si está lejos, así nosotros debemos estar junto a otros hermanos para mantener viva nuestra fe y esperanza. A mí me gusta escuchar testimonios porque avivan mi fe. Me hacen decir, si el Señor lo hizo en su vida. Claro, la palabra. Pero a veces los hermanos empiezan a contar y Dios me suplió y Dios me sanó y Dios hizo este milagro y Dios nos dio lluvia después de clamar tanto por el calor. Démosle gracias al Señor. No dejando de congregarnos como algunos pábilos que humean y no están encendidos, tienen como costumbre. 3, leyendo la palabra de Dios, que es como un fuego que enciende nuestros corazones. Hay un pasaje en el que Jesús iba caminando con sus discípulos en el camino de Maús. Y ellos no lo reconocieron porque Jesús ya había sido resucitado. Ellos no lo conocieron.
Y cuando lo invitaron a comer a su casa y partieron el pan y se dieron cuenta de que era Jesús porque se les desapareció en ese momento, dijo, se encendió un fuego en nosotros. ¿Ha leído ese pasaje? Se encendió un fuego en nosotros cuando Él nos venía, en nuestro interior, cuando Él nos venía compartiendo la palabra. La palabra, como decía el salmista, vivifícame con tu palabra. Y ya vimos que conforme a su situación, a su vida, Dios tiene un pasaje para esa situación, para avivarlo. Él tiene el tamaño del fuego exacto para encenderlo. El chispazo, ¡tas! Con esto se va a encender, ¡tas! El hermano. Con esta prueba, ¡tas! Se va a encender. Con esta enfermedad, ¡tas! Se va a encender. Con esta, ¿qué más? Con este versículo que lea, ¡tas! Se va a encender. Porque Dios conoce nuestro mechero. Solo Dios. Llenándonos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, que todos estaban reunidos, unánimes, se escuchó, vino del cielo un viento recio que llenaba la casa y se le asentaron sobre los discípulos, imagínense, sobre cada uno de ellos, lenguas repartidas como de fuego. Y empezaron a hablar diferentes idiomas, según el Espíritu les daba, conforme Él quiere. Así que llenándonos del Espíritu Santo, quien pone lenguas como de fuego en nuestras cabezas para llenarnos de valor y de denuedo. También, mi hermano, hay una verdadera preocupación por entrar en el reino de los cielos. Solo usted sabe cuán preocupante, cuán importante es pasar esa eternidad allá en el cielo. Para mí lo es. Yo me convertí escuchando sobre el rapto. Yo sabía que no me iba a ir. Ahí vino mi preocupación de que si hoy mismo Jesús viene y se lleva a su iglesia, yo me iba a quedar aún asistiendo a la iglesia, porque yo solamente por congregarme yo decía, yo soy cristiano. Pero acá con los amigos en la preparatoria, pues podía hacer otras cosas. Y cuando fui a la iglesia, estaba el predicador hablando sobre el rapto, sobre la segunda venida de Jesucristo. Yo creía que me iba a ir, pero cuando la palabra se me presentó, Dios me mostró mi pecado y Él con una seguridad decía, hermanos, levanten la mano. ¿Quiénes saben que si hoy mismo Jesucristo viene por su iglesia en el rapto se va a ir? No vi todos los que levantaron, pero varios levantaron la mano. Yo no la levanté, porque ya el Espíritu Santo estaba hablando a mi corazón, tú no te vas a ir. Y agaché la mirada y empecé a llorar, porque yo sabía, porque yo me quería ir. ¿Usted se quiere ir? Se dio cuenta. Yo ya pensaba que era cristiano por asistir, pero no había nacido de nuevo. Después como de 2 meses que estaba siendo congregante en esa iglesia, no en casa de oración, fue en otra. Yo pensé que era cristiano por asistir los domingos y me relacionaba con las personas y con los hermanos. Asistía al domingo a la escuela dominical de jóvenes, pero no había nacido de nuevo hasta que la palabra se me presentó y yo supe que no me iba a ir. Se dio cuenta, me vio desde aquí arriba. No lo estoy viendo, Y me dijo, ¿quién sabe que no se va a ir, pero quiere irse? Y yo estaba llorando. Pase al final con uno de mis compañeros y él le va a guiar en una oración. Y yo salí, todos los demás se quedaron y yo me fui para atrás. Ese día, 2015, nací de nuevo. Supe que nací de nuevo porque sé que tengo esa seguridad dada en Cristo, porque he puesto mi confianza. Porque hay una preocupación, hubo una preocupación de que yo me quería ir. Hubo un interés, hubo un motivo.
¿Cuál es su interés? ¿Es un interés suyo querer irse o no? Encender su fuego. Tal vez no sea de servir, pero de comprometerse con el Señor y estar avivado para Él. Qué bonito es ver que temprano todos estaban limpiando aquí. Y la recompensa se la da el Señor. Usted también dígale al Señor: ¿en qué puedo servir? Señor, avívame. Y vamos a clamar en un momento más, como el salmista. Así que nosotros haya una verdadera preocupación por entrar en el reino de los cielos y mantener nuestra lámpara encendida como esas 5 vírgenes sensatas de la fe, nuestra fe encendida. ¿Hasta qué? Hasta el final. Hasta el final. Y que Dios nos ayude. Por eso, reuniéndonos, juntándonos, Dios en su sabiduría lo diseñó así perfectamente. Los cristianos deben de estar unidos, unánimes, juntos. Y teniendo una verdadera preocupación, interés, anhelo, un deseo por irse con Jesús cuando venga, porque Él viene pronto. Y puede ver en las noticias que ya estamos prontos. Ya para concluir, mi hermano, cuando estamos por salir de viaje, alistamos nuestras ¿qué? ¿Nuestras qué? Maletas. Nuestras cosas. Cuando sabemos que necesitamos despertarnos para salir de viaje, escuchamos el despertador. Cuando queremos ir a algún lugar, a algún lado, nos preparamos. Fíjese, hoy sí puse mi alarma y me desperté a la primera, porque había una responsabilidad, porque había una preocupación de estar aquí con ustedes. Y me desperté, gracias a Dios. Le ha pasado, me faltó también ahí algunas personas de que no ponen alarmas y hasta le ganan al despertador, o hasta le dice al Señor: Señor, tú despiértame. Y el Señor lo despierta. O a veces no lo despierta para levantarse, sino para que esté allí en la intimidad, poniendo alabanzas, en un tiempo en el que no se escuchan los perros, no se escuchan los llantos de sus hijos, el ajetrío de los camiones. Le gana hasta el gallo usted, y hay un total silencio, como ese silencio cuando Dios le habló a Samuel. A veces el Señor lo despierta porque quiere tener toda tu atención para decirte cuánto te ama, cuánto quiere restaurarte, cuánto quiere hablarte, cuántas promesas quiere darte, fuerzas, vitalidad, o darte ese nuevo aceite. En el altar del incienso, en el tabernáculo, se ponía nuevo incienso. En las lámparas del altar en el menorá, la lámpara, el aceite se cambiaba seguido. Entonces, deje que también Dios lo despierte para que disfrute de esa comunión con el Señor. Usted es su hijo. Disfrute de los beneficios como hijo. Dios les ha dado el reino a ustedes, a nosotros, manada pequeña, pero también nos ha dado una gran responsabilidad, que necesitamos despertar y levantarnos de entre los muertos para que Jesús en su palabra nos avive, nos alumbre. Y para concluir, vayamos ahí a Mateo 12:18. Es lo que Jesús hará hoy, es lo que Jesús hará esta tarde, y lo que hará para que usted esté encendido, avivado. Mateo capítulo 12, versículo 18. Terminamos ya con este pasaje. Mateo 12, sí le dije 12, ¿verdad? Versículo 18. Vamos a leerlo desde el 15. Dice: el siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente,
A Jesús le gustaba estar rodeado de gente. Y sanaba a todos. A Jesús le gusta sanarlo, encenderlo, abrazarlo. Es un padre. ¿Cuánto Él no quiso a su pueblo de Israel tenerlo, cuidarlo como la gallina cuida a sus pollitos? Así también de nosotros. Así que Jesús le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no los descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, versículo 18, y aquí se refiere a Jesús, al siervo escogido. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea, ¿qué dice? No apagará, hasta que saque su victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Dios quiere que usted no se apague. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Si gusta ponerse de pie o allí, y vamos a clamar como el salmista clamaba: Señor, avívame. Señor, vivifícame. Señor, por medio de tu palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Nos has mostrado que tal vez flaqueamos, somos débiles en nuestra fe, no nos avivamos porque no tenemos conocimiento de ti. Padre, tal vez hay pecado en nuestras vidas aún. No solamente hay pecado, a veces no aprovechamos bien nuestro tiempo, o porque no hay interés. Nos has descubierto nuestro corazón por medio de tu palabra que es viva y eficaz. Tenemos temor, cobardía, danos valor por medio de tu Santo Espíritu. Hubo heridas, hubo decepción, hubo rechazo, Señor, sánanos. Padre, desconocíamos que tú prefieres a alguien que no esté frío, porque el medio ambiente, el mundo está frío y no te conoce. Padre, queremos ser como ese salmista que clamaba, que estaba en las mismas situaciones que tal vez hemos pasado. Vivifícame, Señor. Defiende nuestra causa, Señor, y vivifícanos. Aparta mis ojos, Señor, queremos vivir en santidad. Avívanos, Señor. No hemos podido nosotros. Necesitamos de tu fuego que viene del cielo por medio de tu palabra para avivarnos y consumir la ofrenda, Señor, y encendernos nuevamente. Tú quieres hacerlo en nosotros porque tú no apagarás el pábilo que humea, Señor. Señor, yo te pongo en tus manos, Señor, a los hermanos de Ocotlán. Avívalos con tu palabra, Señor. Dales ese denuedo, dales esa valentía, danos esa valentía. Sana sus heridas, perdónale sus pecados, Señor. Que te anhelen, que tengan ese interés, esa preocupación. Señor, no sabemos el día en que vendrás, no sabemos nada, ni siquiera lo que haremos en los días siguientes. Pero sí podemos estar seguros de ser, Señor, calientes o fríos, Señor, pero tibios no, Señor, ni un pábilo que humea, Señor. No queremos, Señor, que tú vengas y quedarnos aquí, que haya una verdaderamente preocupación, Padre, por medio de tu palabra. Avívanos con tu Santo Espíritu, avívanos, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y, Señor, llénanos. Ayúdanos, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el que sana. Tú eres el que restaura. Tú eres el que levanta. Tú eres el buen pastor. Señor,
y confiamos en ti. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero buscarte a ti.
Dios, tal vez, Señor, tú sabes qué es lo que me aleja de ti y qué es lo que no me deja estar verdaderamente encendido. Gracias por esta palabra, Señor. Obra en nosotros, Señor. Nosotros también queremos tener ese corazón, Señor, que esté dispuesto para que tú lo cambies y lo transformes. Pues así es tu palabra, Señor, que transforma. Gracias te damos, Señor. Dale un aplauso. Gracias, Padre, por tu obra, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que nos permitió iniciar y terminar este tiempo. Y ahora sí, que pase lo que pase. Hermanos, Dios le bendiga, que tenga buena tarde. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Dios le bendiga. Buen provecho. Hasta luego.